la moto y ahí va el tránsito con esta cápsula de seguridad. Ahora hacia la moneda, mirando este ritual republicano, porque es un ritual muy bonito. Totalmente. Que nos tiene que enorgullecer como país. Sí. La única alerta es que ojalá que los símbolos no se queden solo en símbolos. El amor se demuestra no solamente cuando tú regales el anillo de matrimonio, claro, sino cuando tú resistes los malos momentos. Sí, se tiene que alimentar el amor. Y la izquierda, así como la derecha, la derecha con el retorno a la democracia se demoró demasiados años en aceptar el déficit que había en derechos humanos y entender que había una herida por una parte de la sociedad. Yo creo que la izquierda tiene que hacer un viaje un poco más profundo para darse cuenta que lo que le está pasando hoy tiene que ver con un castigo de la sociedad por haber coqueteado con la violencia en democracia. Es parte del análisis también haber que viene tratado de derrocar adelante al presidente Piñera. No, ellos no eran los que articularon la violencia en la Plaza Italia, pero le sonrieron, la validaron, coquetearon con eso. Va volando y eso hoy día, eso yo creo que es una oportunidad, se lo decía Pancho Vidal hace un rato atrás. Ojalá a la izquierda, y por eso pongo ficha en el alcalde Bodanovich, que tiene una aprobación muy alta en las encuestas. Ojalá que ese liderazgo se convierta en moderar al Frente Amplio. No, con el Partido Comunista es difícil que se pueda hacer algo, pero moderar al Frente Amplio, siendo de izquierda, nunca más tratar de derrocar a un gobierno de un signo político distinto. Tenemos que salir de la lógica de que, porque esta cuestión de que el facho y el comunista, ¿no es cierto? Pero con odio. Tenemos que salir de la lógica de que si una persona de sectores populares y vota por la derecha le dicen facho pobre, porque los maltratos a través de las redes sociales son brutales. Sí, brutal. Entonces, o el zurdo caviar, porque no es pobre, pero sí es de izquierda. No sé si me explico. Sí. O sea, si nosotros saliéramos de esa lógica, que estaríamos harto mejor. O la soberbia del presidente Petro tratando de nazi a personas que son electas en otros países, ¿no es cierto? El escándalo del momento en Colombia. Sí. Oye, el escándalo del momento. Ahí yo quisiera señalar algo, porque yo entiendo que Rodolfo tiene su mirada legítima, pero la verdad que afirmar que el Frente Amplio validó la violencia o que quiso derrocar al presidente Piñera está muy lejos de la realidad. Y las acusaciones constitucionales... Las acusaciones constitucionales son mecanismos legítimos que existen para dentro, votar a un presidente, pero que existen dentro del ordenamiento constitucional. Entonces, no es distinto derrocar a un presidente que ejercer el legítimo derecho pero a una constitución. Pero ustedes son la primera coalición post-democracia que se atrevió a acusar constitucionalmente a un presidente de la República. Independiente si tú te parece oportuna, si te parece adecuado ese mecanismo. Pero tal como esta oposición ejerció el mecanismo de las acusaciones constitucionales de manera sistemática frente a... Para terminar. Sí, es que estaban llegando al presidente electo. A ver, es un recurso propio de la Constitución. Y vamos a seguir debatiendo sobre esto, Ignacio. Mira, en este minuto ya se posa el auto, se baja, saluda a la gente. No se va a acercar, ¿sí? Se va a acercar. Ahí está Delfina Gómez, también está Ana María Silva, porque este gesto era el que esperaban las personas que llegaron hace ya varios minutos. Algunos dejaron de hacer sus cosas, pidieron permiso en el trabajo y parece que se va a acercar a las personas que se han ido acumulando justamente en la Plaza de la Constitución. A ver si tomamos contacto con una de nuestras dos compañeras. Ustedes me avisan con quién está más cerca. Las dos están relativamente cerca, pero Delfina Gómez, vamos a partir contigo. Sí, a ver, yo me estoy moviendo entre la gente que le saca fotos, gente que tiene colgada la bandera, esperándolos porque se están acercando acá a conversar con carabineros, pero después se espera que se acerque a la gente. Mira, escuchen. Una cantidad de gente importante, le voy a decir, todos bastante felices, pero me voy a acercar también para ver lo que opina la gente y para poder conversar también con el presidente electo, PRI. A ver, mira, le hacen hasta casi que gaviota, mira. Permiso. A ver, ahí viene, está saludando. Al parecer no se van a acercar mucho. Mira. A la salida. ¡Un presidente de verdad! ¡Grande José Antonio! No sé si ustedes me escuchan bien porque yo lo escucho un poquito. Sí, medio escuchamos el ambiente también. No hay problema, ahí escuchamos el audio. ¡Bravo, presidente! Claro, que como lo están esperando, ya está al límite de la hora. Si no, esta invitación sería almorzar a la Moneda. Al paso que va, sí. Sí, Anita, ¿dónde estás tú? ¿Qué es lo que alcanzas a ver desde ahí? PRI, que es parte
parte de la gran interrogante que teníamos por medidas de seguridad, ¿qué tanto se iba a acercar a la gente? Fíjate que cuando Boric fue electo, él llegó también como presidente electo y se acercó a las personas. Kast ha sido muy criticado también por el tema de los vidrios, del blindaje también en medio de su campaña, y por eso nosotros teníamos la duda si se iba a acercar o no a las personas por medidas de seguridad, básicamente. Está hablando con algunos carabineros también, mientras las personas gritan ¡Viva Chile! Pía Adriasola también saluda. De este lado también hay gente aplaudiendo, del lado donde yo estoy. Fíjate que la Plaza de la Constitución se llenó en segundos, había gente, sí, pero ahora está repleto. Hasta ahora todo con mucho respeto también. No hay nadie que haya intentado vulnerar la seguridad también, y ahora saludan a este lado también. Están saludando hacia el lado donde nosotros estamos, tampoco se va a acercar mucho, va pasando la cápsula de seguridad en este minuto, pero fíjate que no se acercó a las personas por temas de medidas de seguridad. Ahora vienen los aplausos acá y ya PRI está por entrar, te escucho. Sí, es muy probable que lo haga la salida. Bueno, vamos a esperar si eso ocurre. Lo que pasa es que además, como lo están esperando ya las autoridades de gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, desde el interior también vamos a tener la imagen del presidente electo José Antonio Kast ingresando a la Moneda. Y tenemos la imagen también desde el interior, ¿ah? Oye, a propósito de medida de seguridad, anoche no había vidrio blindado. No, pues lo comentamos. No, claro. Salió el electo presidente y desapareció el vidrio. Pero se acabó la campaña. Ahora más que nunca. Y cuando algunas veces dijimos que ese era un recurso de campaña, nos acusaron que estábamos siendo injustos, que había un problema de seguridad, que además Carabineros mismo había dicho que no había problema de seguridad. No fue recomendación de Carabineros. Que no era necesario ese vidrio blindado. Pero yo le invitaría a Ignacio que le voy a dar, no sé si te sirve, tú verás si lo tomas o no. Un viejo filósofo político decía, cuando tu adversario está confundido, no lo distraigas. Mientras más rápido despierten de este sueño refundacional y hagan la autocrítica de que ustedes rompieron con la democracia, no por acción, sino por omisión. Yo nunca he creído que ustedes hayan quemado la Plaza Italia, pero ustedes no lo condenaron. Yo nunca he creído que ustedes se coordinaron para quemar estaciones del metro, pero ustedes reconocieron a la primera línea como un actor relevante en política. Ustedes querían destituir al presidente Piñera por problemas mentales. A eso llegaron. Ustedes creyeron en algún minuto, Ignacio, que todo era cancha. Y esta es la gran lección de este minuto. Y yo los invito, yo no debería decírtelo porque es un dato para que ustedes corrijan. En la medida que ustedes no crean que todo es cancha y que este ritual democrático que el presidente Boric ha tenido tan a bien tener, creo que ganamos todos y también ganan ustedes, porque el país necesita una centro-izquierda que esté dentro de las reglas del juego, que no criminalice al adversario y que no se burle. Porque, por ejemplo, en el tema de José Antonio Kast, yo recorrí Chile con José Antonio. En Iquique me tocó en un minuto, tenía que volver a la Araucanía, fui por el día, y bajé con la escolta policial en el ascensor. Y llevaban unos bolsos que parecían estas tablas de snowboard. En Iquique no hay nieve por razones naturales y obvias. Y le pregunto a la seguridad, estamos con los M4. Son los fusiles de asalto que usa la policía, porque los niveles de alerta que tenía el candidato presidencial eran muy altos. Y ya le habían sacado la mugre hace unos años si usted atrás. si usted quiere creer que el vidrio era un show, está en su derecho, pero no llegan a un show las fuerzas policiales de andar con ese tipo de artefactos. Ya, pero ¿por qué no lo usó ayer, usted sabe? Por una razón concreta, porque en este minuto de tanta felicidad, y además si tú te fijas, había un dispositivo de seguridad en los primeros 50 metros. Y claramente esto no va a volver a pasar. Ganar la elección presidencial es un minuto en que él quería estar muy cerca de la gente. Pero no nos engañemos. Estamos en el continente más peligroso del mundo en materia de asesinatos políticos. Esto no ocurre en Europa, ni en Asia, ni en África. En América Latina matan candidatos presidenciales en Perú, en Colombia, en México. Por tanto, en Chile eso ocurre. Entonces, invitar a la izquierda... Chile tiene tasas de homicidio menores a Chicago, a Seattle o a Texas. Acaba de salir el último número, tú tienes razón. Pero tú no puedes medir el nivel de miedo de los chilenos respecto del ciudadano en Ecuador. No, obvio. Tú tienes que medir el ciudadano chileno del 2025 con el de 1995. Y que te decía, hace 30 años atrás o hace 10 años atrás, el temor era el cocoteo. Y te llevaban y te robaban la gargantilla. Hoy día el temor ha girado hacia delitos mucho más violentos. Esa es la comparación que tenemos que hacer. No con otros países, sino respecto de la percepción de los chilenos en su vida cotidiana. A mí me gustaría hacer algunas precisiones, ¿no? Yo creo que es complejo hablar con tanta liviandad de ruptura del orden democrático, cuando lo cierto es que la única ruptura del orden democrático que nosotros hemos vivido de manera concertada, sistemática y con enormes costos para vida, derechos humanos,
fue la ruptura del 11 de septiembre de 1973, ¿no? Por lo tanto, creo que en eso hay que ser cuidadoso, hay que ser respetuoso de la historia. Ahora, es cierto que José Antonio Kast decidió ayer no tener el vidrio blindado, que yo creo que da cuenta, efectivamente, de las condiciones de seguridad en el país. La candidatura de José Antonio Kast, y lo vuelve a hacer Rodolfo Carter aquí a mi lado, han subrayado de manera muy incisiva los problemas de seguridad del país, que sin duda están presentes, qué duda cabe, pero tratar de asimilar eso a la realidad del resto del continente, a la realidad que viven países que están en una suerte de estado de fallido, va a ser un propio... No, por supuesto que no vivimos en un oasis, pero va a ser un problema para la propia administración, porque ahora es precisamente ese gobierno el que va a tener que en 3 meses más dar cuenta de los problemas de seguridad, de los problemas de inmigración, y van a poder enfrentarse y darse, verlo en la realidad, la complejidad y la gradualidad que significa enfrentar esos problemas. Y por último quería decir algo que yo creo que es importante. Hoy día hay un porcentaje importante de chilenos, cerca de un 60% de chilenas y chilenos que están festejando y que ven con buenos ojos lo que puede hacer José Antonio Kast, particularmente en materia de seguridad y crecimiento económico. Pero también hay un porcentaje no menor de chilenos, un 42%, que ve con mucho temor lo que puede hacer José Antonio Kast en materia de derechos civiles, en materia de derechos de las mujeres y en materia de derechos sociales. Y creo que va a ser importante las señales que José Antonio Kast dé, tal como se dice que el presidente Boric y quienes formamos parte de este gobierno hemos tenido un crecimiento y un aprendizaje. ¿Qué duda cabe que estar en la administración del poder te da un aprendizaje? José Antonio Kast también va a tener que demostrar, y yo creo que el discurso de ayer da buenas luces de que va a tener un aprendizaje y una distancia de lo que ha sido su tono y los contenidos que ha impuesto en la campaña. El desafío es que ese tono se mantenga. Solo quería hacer un dato ahí para complementar esto. Porque tengo que ir a la calle porque igual me interesa saber qué es lo que piensa la gente. Te tengo una mala noticia al respecto, se lo dije a Pancho Díaz, vamos a ir por ese margen del electorado. Porque ustedes creo que no han hecho todavía la lectura, tal vez les va a tomar un tiempo más, tal vez años, de entender de que ustedes efectivamente no estuvieron a la altura del momento de la crisis democrática del estallido social. Ustedes, por tal de alcanzar el poder, estuvieron dispuestos a derrocar a un presidente electo. Llámele como usted quiera, pero los chilenos lo saben. Piñera era un demócrata, ustedes lo trataron de derrocar. Lo relevante es que después de habernos arrinconado durante tanto tiempo con la caricatura, los vamos a sorprender desde el día 1. Por tanto, vamos a hacer mucho más del 60% si hacemos las cosas con humildad, con prudencia y aprendiendo de nuestros propios errores y de los errores que ustedes insisten en cometer. Hecho el punto, volvemos a la Plaza de la Constitución. Y Ana María Silva está allí con muchas personas que llegan con la intención de sacarse una foto, hablarle, saludarlo. Anita, cuéntanos más. Sí. Fíjate, acá estoy con María Eugenia. ¿Cómo está María Eugenia? ¿Alcanzó a sacar la foto o no alcanzó? No alcancé. Andaba haciendo otros trámites. ¿Va a tener que esperarlo a la vuelta? Sí. ¿De dónde vino usted? De Viña. Y está, me imagino, esperando al presidente electo. ¿Coincidió con algún trámite? Coincidió con un trámite. Ya, pero ¿qué le parece la llegada de él hoy acá, este encuentro con el presidente Boric? ¿Cómo siente la guata hoy día en la mañana? La verdad es que el ambiente se siente tranquilo y es lo que la mayoría de la gente pidió, así que esperemos que se den todas las cosas bien. Ya, perfecto. ¿Se va a quedar acá esperarlo cuando salga? Usted tenía una pregunta, Anita, estamos viendo la imagen desde el interior de La Moneda y aquí vemos al presidente en ejercicio, Gabriel Boric, con el presidente electo José Antonio Kast, posando frente a las cámaras de televisión, a los gráficos. Un momento republicano. Sí, pues mira, me estaba acordando de que hace 4 años el presidente Piñera también le hizo altura al presidente Boric. ¿Sí? Bueno, y acá entonces está el cuadro de Andrés Bello. Exacto. Y acá tenemos este mueble que es de... Para Andrés Bello y el cuadro Higgins. Claro. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el presidente electo está pensando diciendo, ¿y si acomodo este salón como departamento aquí adentro de La Moneda? ¿Y si esta es la pieza? Aquí cae mi cama. Ahí está el mata. Sí, pero esa era la imagen que estábamos esperando. Y Gabriel Alegría, cuéntanos más, ¿dónde te fuiste?
Oye, yo ya llegué al Palacio de la Moneda, PRI. Nosotros estamos ubicados donde está toda la prensa. Están todos esperando ya las primeras declaraciones ya oficialmente del presidente electo José Antonio Kast. Ustedes lo están viendo en vivo y en directo. El saludo protocolar ya de ambos, de Gabriel Boric y de José Antonio Kast, al interior del Palacio de la Moneda. Nosotros tenemos esa imagen en vivo y en directo, mientras nosotros ya vemos como toda la prensa. Mira, Roger, mostremos acá está la prensa nacional, la prensa internacional, que también llegó a cubrir este hito, ¿no?, entre ambos mandatarios aquí en el Palacio de la Moneda. Empezó a hacer calor, PRI, también empezamos a sentir también la diferencia de temperatura con la que teníamos en Buin, que estaba bastante más fresco, pero ahora también ya en este Palacio de la Moneda, que recibe a ambos, al presidente de la República, Gabriel Boric, y al presidente electo José Antonio Kast. O sea, podríamos decir que es un ambiente cálido. ¿Puedo marcar un punto? Porque ayer en la tarde trabajé para un medio internacional toda la tarde y me tocó lidiar mucho con prensa internacional durante el último año. No nos cansemos de decir lo valioso que es lo que estamos viendo. Esto no es común, esto no ocurre en Ecuador, esto pocas veces ha pasado en países con transición entre sectores como Colombia, en Argentina, para qué decirlo, en Estados Unidos Biden con Trump se demoraron 4 días en ponerse de acuerdo para que Trump fuera a visitar a Biden a la Casa Blanca. Estuvimos ahí en vivo, nosotros como matinal. Esto es un lujo y esto tenemos que protegerlo. Esto es lo más sagrado que tenemos los chilenos, nuestra democracia, y están a esta hora varios medios del mundo transmitiendo en vivo esto por lo llamativo que es, no porque el presidente de Chile sea súper importante para el mundo, sino por lo llamativo que es. Ayer en Argentina se transmitió en vivo el llamado entre los dos presidentes. Porque es, ojo, eso es único en el mundo, eso no ocurre en ningún otro lado. Y es nuestro regalo al mundo, es nuestro tesoro, yo creo que tenemos que atesorarlo. Fíjate. Antes nos enterábamos de que hablaban, después ya los empezaron a televisar y todo eso también se empezó a transmitir. Yo creo que esta es una muy buena señal. La presidenta Bachelet fue la primera que transmitió el llamado, ¿no? Sí, porque siempre se hablaba de que efectivamente hablaban. Frey. Mira, más atrás todavía. Se lo pasó prácticamente fácil, la misma coalición. Era por CTC. Sí. Y era la misma coalición. Había que colocar moneda. Con teléfono de disco. Colocar moneda. Ahora, se sigue haciendo con teléfono fijo, con sí, teléfono eso fue de un cable. buen detalle, porque ahora hay unos memes que dicen las nuevas generaciones. Tiene un simbolismo. Por eso, claro. Pero ya debe ser de lo último uso que se le da al teléfono con cable. No es lo mismo con un celular. No, Patricio, es que además ahora hay unos memes que circulan y dicen las nuevas generaciones entendiendo que es un teléfono fijo. Claro. Porque todo el mundo habla por celular. No, claro, por eso decía yo en la mañana, un padre decía que la próxima va a ser así, cuando sean 2 millennials o centennials, a los perros sí, oye, y no sé qué cosa, ya, pa. Y después el otro escuchándolo y poniéndolo en 2x, así como rapidito. Yo imagino los niñitos preguntando ayer, papá, ¿qué es esa caja blanca que tiene el presidente electo en el escritorio? No, claro. Pero no, al margen, hay un cambio muy importante. Anteayer se acaba de aprobar en Australia la prohibición de acceso a las redes sociales de menores de 16 años. Sí. Hay una corriente mundial que no es conservadora, sino que es de proteger a los menores del daño que pueden hacer las redes sociales. Y probablemente aquí a la vuelta de la esquina no es que vayamos a volver a los teléfonos que se discaban, pero evidentemente vamos a tener una mirada de volver a cosas más esenciales, volver a leer en papel escrito, volver a escribir. Los niños están perdiendo el hábito de la lectura y la escritura. Y la hiperdependencia de las pantallas es fundamental. Ayer José Antonio algo de eso dijo en el discurso y lo hemos conversado. Rodolfo, hagamos memoria política. Mire la cámara. En este momento en pantalla, la foto. En un lado del presidente Boric con el presidente Piñera. Distanciados, hay que decirlo, porque estábamos en medio de la pandemia. Esto no es porque haya sido así, pero fue distante. Pero fue cómodo para el presidente Boric. No quería acercarse mucho tampoco. Fue incómodo. Tampoco le quería acercar mucho. En aquella oportunidad estábamos en la Moneda, lo reporteamos y nos dijeron no, porque protocolo, medida de seguridad. No estábamos en cuarentena, no fue con mascarilla, pero la excusa que en ese momento se nos dio es que era por la pandemia. Pero ahora la verdad es que esto habla también, yo creo, el crecimiento del presidente Boric en cómo cambia al habitar un cargo, tu perspectiva respecto al cargo en el tiempo. ¿Qué es eso de habitar? Ejercer el cargo. Habitarlo. Se habita la moneda. Hay gente que lo habita, hay gente que lo ejerce. Vamos a ver si va a habitar la moneda, porque no sabemos todavía dónde va a vivir José Antonio Kast. Oye, pero esta foto es como para buscar las 10 diferencias, ¿no? Separado, uno de la mano. En ambos casos, miren la actitud del presidente Boric. Además, miren cómo pasan los años del presidente Boric, 4 años. O sea, hay varias diferencias en esta foto que uno puede sacar algunas conclusiones también. Y creo que hablan de lo que ha sido Chile estos últimos 4 años. Oye, ¿y sabéis qué? Acuérdense que el presidente Piñera le dijo a Gabriel Boric que se sacara una foto
Ahora entrando y una y después saliendo. cuando salga de la moneda. Fíjate que anoche Sí, pero ahora sale con una guaguita. Anoche me tocó compartir con dos hijos del presidente Piñera, que estuvimos varias horas juntos y es impactante el costo que paga la familia y la vida íntima de un ser humano. Claro. Muchas veces uno le pregunta, ¿te gustaría ser presidente? Créanme que cuando uno está cerca de un hombre o una mujer que se convierte en presidente, uno se da cuenta el costo inaudito que tiene. Y va a ser el doble para ellos, porque tremendo. a diferencia de los hijos de Piñera, José Antonio Kast tiene un hijo, José Antonio Kast Adriasola, que es diputado electo y que va a estar en el Congreso debatiendo y peleando los proyectos de su propio papá. Eso a Piñera no le había pasado con sus hijos, que ninguno siguió en un cargo público la carrera política. A la Manena le encanta la política, lo sabemos. Ella era como la que estuvo seguía cerca eso. de él en su primer gobierno, creo que fue Ayer- asesora. ayer- Ahora, interesante también observar más allá de lo estrictamente político, digamos que evidentemente el proyecto político que representa José Antonio Kast es muy distinto al del presidente Boric. También revisar lo que van a ser sus estilos, ¿no? Como presidente. El presidente Boric ha impuesto un estilo muy sencillo, ¿no? Una persona muy cercana. Uno ve al presidente Boric como llega o se va del Palacio de la Moneda en bicicleta. O sea, él tiene un estilo muy sencillo, con cierta informalidad. Probablemente Kast va a tener un estilo distinto, ¿no? Él ha sugerido la posibilidad de vivir en el Palacio de la Moneda, que era una antigua tradición de los presidentes que se rompió hace muchos años, digamos, antes de incluso del golpe. Pero hay que ver, va a ser interesante ver también cómo, a propósito de lo que decía José María, cómo habita, ¿no? Cómo ejerce, pero también cómo habita ese cargo el presidente Kast. Claro, perfectamente. Si es que elige vivir en la moneda, sería habitar definitivamente ya con todas sus letras. Ahí sería habitar la moneda. con todo. Oye, Claro. me Pero mandaron- saben que es que hay una observación, por favor, no la puedo dejar pasar. ¿Podríamos poner la fotografía de cuando el presidente Piñera recibe a Gabriel Boric en la moneda? Fíjense, el color de la corbata es el mismo. Oye, y puedo decir algo políticamente incorrecto, pero con todo respeto, por favor, a propósito de la foto de antes y después, y yo tampoco no soy nadie, que quede claro, pero como que el presidente Boric se le ha ido un poquito de gente al estadio, ¿no? A todos nos pasa. Yo no soy nadie. Oye, pero si son 4 años. Pero te voy Oye, a decir pero que sin me canas. mandaron- Que es súper joven. Pero Me sin mandaron ganas. del equipo el expresidente inmediato la foto de él dándole la mano a Boric cuando llega a la moneda con mascarilla ambos. En el fondo se dieron la mano con mascarilla y después Sí, se ya sacan no, las ya. mascarillas para Ya. tomarse No, la foto o a sea, distancia. La norma en ese momento era mantenerse a un metro, Claro. lo contrario era dar una señal de irresponsabilidad que no correspondía. Y claro, y se dan la mano, pero claro, se ve en la foto los dos mirándose frente a frente con la mano, mascarilla puesta. Pero el presidente Piñera y Boric, bueno, yo no sé si tú lo has visto de cerca últimamente, Ignacio, pero no tiene ni una cana, po. No le han salido canas tiene verdes canas, tampoco. Que no tiene y 40 años. A pesar de... Sí, por supuesto. Bueno, yo a los 40 A años ya pesar de estaba. haber vivido 39 estos 4 años No, claro. intensamente, hay que recordar Sí. además que el presidente tuvo una hija, Sí. a la Sí. Violeta, Sí. en este tiempo, o sea, ejerció además el rol de padre. Sale con otra madurez. Pero es porque- una persona que hace deporte, se mantiene bastante saludable, digamos. Sí. el Bajó de presidente, peso en muy- la presidencia también. Bajó de peso en la presidencia. Bajó, bueno, en relación a esa foto, efectivamente bajó de peso. Pero ni una cara. Pero Ay, cuando era tenemos otra- estudiante, cuando era líder estudiantil, era muchísimo más que en esa foto, Ignacio. Más Sí, después se empezó a Más cuidar. robusto, más robusto. Sí. ya. Pero a los 20 años todos éramos más delgados. pues, o sea, más gordo. Todos tuvimos nuestro en un momento. momento, en Miren, un momento en la miren la universidad. En la sí. universidad, Ya. sí. Ese es el Miren momento. la imagen, aquí está. Ah, claro, se saludan con la mascarilla. Y además le regala un pin de la bandera de Chile. Ah, una piocha ¿Te aquí. acuerdas? para ponerla Sí. Y él se Ahí la se pone ponga ahí la en ¿Puedo la contar una espalda. infidencia? Un par de meses después de eso, el Cuenta, si ya presidente estamos Piñera comerciales. nos invitó a almorzar a un grupo de periodistas internacionales a La Moneda, algo que se estila tener conversaciones, ¿no es cierto?, fuera de registro. Ahora el presidente estaba fallecido. Y una de las cosas que nos llamó poderosamente la atención es que él recordaba mucho ese encuentro con Gabriel Boric. Y nos dijo en aquella oportunidad que él, después de haber tenido esa reunión, había quedado con el convencimiento de que Gabriel Boric era una persona que amaba profundamente a Chile. Y recuerdo haber visto a los otros periodistas de la mesa, que no todos eran chilenos, un poco sorprendidos por la franqueza del presidente Piñera. Así, mira, podemos estar muy distanciados,
pero yo quedé con la convicción de que Gabriel Boric ama profundamente a Chile. Y eso habla de la amistad cívica que tiene que existir también en toda democracia. Y de ser tan honesto también en reconocer que quien piensa totalmente distinto a él sí tiene un amor por Chile. Lo que pasa es que avanzar en un país es avanzar, pero de maneras distintas. Caminos distintos. Exactamente, eso es. El presidente Piñera usaba harto eso. Yo me acuerdo que una vez también me invitaron a un almuerzo. El presidente invita a varios periodistas a un almuerzo y es como que te lanza la pregunta, así, oye, ya, ¿qué pasa en Chile? Cuéntenme, ¿qué sienten ustedes? ¿Para dónde va la micro? ¿Cómo está la gente? ¿Qué es la cuestión? Y claro, y uno se expresa, uno le cuenta, pero al final era entretenido el presidente Piñera, tenía más cuentos y más historias que no sé qué. Después terminaba como entre aconsejando, no, al final terminaba hablando de él todo el rato. Nosotros terminamos literalmente en su pieza. Nos hizo a todos sentarnos en la cama de Plaza y Media, porque nos llevó a mostrarnos el departamento del presidente. En el Palacio de la Moneda. En el Palacio de la Moneda. Mira, tenemos otra imagen. Y esta imagen es después de la reunión con Gabriel Boric como presidente electo, fue a ver a su equipo que dice, terminada la visita, se fue a pelucear a la oficina de redes sociales. Y como ya, sáquenme esa foto. ¿Qué tal, chiquillos? Eso lo cuenta el equipo de Sebastián Piñera. Bueno, son momentos que se viven, pero él además le gustaba mucho el recorrido, hacer un recorrido y mostrar la moneda. Como guía turístico. Claro, y el presidente Gabriel Boric, por lo que hemos visto, también tiene esa misma iniciativa. Es que además son hombres que se sienten muy orgullosos de estar en el Palacio de Gobierno. Imagínate, ahí donde se toman las decisiones difíciles, en esos momentos en donde también lo mencionaban ayer en la llamada, es cuando probablemente se va a encontrar con la soledad del poder. En la moneda. ¿Sí? Porque al final tú tenés la última palabra. Totalmente. Oye, y ese otro valor importante que nosotros también, los chilenos, estamos muy acostumbrados, que es el acceso al Palacio de la Moneda. A mí me tocó, en mi rol en la División de Organizaciones Sociales, hacer como de guía, digamos, de Palacio, de muchos grupos de organizaciones sociales, estudiantes. Y la verdad es que es un privilegio, ¿no? Es un privilegio para quien recibe en ese espacio y puede contar la historia de ese palacio, de la historia de la República, de nuestro país. Y también para quienes asisten. El Palacio de la Moneda, a diferencia de otros palacios de gobierno, es un palacio que está abierto con ciertos protocolos y estructuras, digamos, pero que está de todos modos abierto a la ciudadanía. Las personas pueden visitar el Palacio de la Moneda. Yo incluso fui, visitar los lugares más íntimos, ¿no? Estar cerca de la oficina del presidente, en el Salón Mata. Estamos a la espera de este punto de prensa que, por supuesto, lo va a dar el presidente en ejercicio. Oye, espérate. Roger me quería poner una situación bien difícil. Quería que yo me subiera ahora por acá y no estamos en estado físico después de haber corrido toda la mañana en Buin. Pero ya tengo los ratitos porque he estado dando vueltas por el Palacio de la Moneda y al final le quiero hacer una pregunta a Rodolfo Carter, perdón. ¿Cómo que ahí Rodrigo? le tengo una pregunta. Oye, primero, esta reunión se dividió en tres. Es que ya tengo tantos nombres en la cabeza. ¿Qué te pasa, en tres. Están los presidentes, presidente de la ¿Te vuelvo el República regalo de matrimonio, y presidente electo en una sola sala, en una sola reunión. Y en paralelo se están reuniendo los ministros. Están los ministros en ejercicio y estos asesores que llegaron junto a José Antonio Kast. Y por una tercera pata está Pía Adriasola haciendo un recorrido por el Palacio de la Moneda. ¿Será que ahí, por ejemplo, ella estará mirando dónde podrían vivir, dónde podrían modificar ciertas cosas para poder que la familia Kast Adriasola llegue a vivir al Palacio de la Moneda? Y la pregunta que le tengo a Rodolfo Carter es la siguiente, porque nosotros sabemos que independiente que él ya va a asumir el 11 de marzo como senador, pero en caso de que queden cortos de elenco, ¿será posible que él asuma en alguna oficina aquí, por ejemplo, en los segundos pisos, en algunos de los edificios del frente? Gracias, Gonzalo, por tu pregunta. Pregunta. Muchas gracias, Gonzalo. Respecto a vamos a la segunda. Yo soy senador por la Araucanía, primera mayoría de la región, tengo un compromiso con los hombres y mujeres de allá, así que pasemos a la primera pregunta. No sé si. La primera pregunta relevante respecto de lo que va a ocurrir dentro de los próximos días, si el presidente Kast se va a mudar a la Moneda, sería un gran signo, conociéndolo además él, cómo funciona. Es un hombre que se levanta muy temprano, por tanto, pegarse el pique desde Buin hasta el centro de Santiago todos los días es un tema logístico de tiempo brutal, pero entiendo que hay razones, incluso de la Dirección Nacional de Monumentos,
que impide que se pueda utilizar la moneda como una residencia habitual. Probablemente va a haber que discutir eso en el transcurso de las próximas semanas, pero evidentemente a mí me parece que es recuperar una tradición muy linda que se perdió en el año 58, cuando asume el presidente Jorge Alessandri. Hasta ese minuto... Carlos Ibáñez fue el último que además se casó en la moneda. Sí, se casó en la moneda y fue el último presidente que habitó en la moneda. Sería muy bonito volver a esa tradición. ¿Carlos Ibáñez también tuvo hijos mientras era presidente? Eso no lo sé, no lo sé, puede ser. ¿Sí? Pero sé que se casó siendo presidente. Bueno, pero hoy día, como están las cosas, puede instalar un ruco ahí al lado. Ahora y se tendría que autodesalojar. Sobre lo que dice el Gabo, entre quienes conocen la moneda, y a propósito de que muchas de las facultades de la primera dama se traspasaron a ministerios y a otras instituciones, hay un ala de la moneda que es donde está la primera dama. Y está su oficina y sus equipos. Y dicen que uno de los lugares que, a propósito de estos cambios que han habido con transferencia de facultades, que podría quedar disponible para habilitar un departamento presidencial, es precisamente el área donde trabajaba la primera dama antes, cuando tenía todas estas organizaciones a su cargo. Así que a lo mejor está en eso, recorriendo ese área de la oficina sociocultural, que está más o menos en la esquina de Moneda con Morandé. Exactamente. Ese es el sector donde funcionaba tradicionalmente la primera dama, la oficina sociocultural, y que luego, claro, fueron traspasadas a diferentes ministerios y servicios. Ahí estuvo instalado el letrero donde decía... de la relación con la fundación y las organizaciones. Boli. A ver, ¿qué? Boli. Quiero pedir que saquen ese GC. Yo respeto la libertad de prensa, pero la Araucanía tiene un trauma muy grande con el abandono de algunos parlamentarios en su pasado. En serio. Yo lo digo súper en serio. Sí. Yo disfruto mucho. Esta es mi casa, pero... Por favor. Primer acto de censura. Sí. Porque además, porque además la respuesta ya estaba... porque la pregunta ya estaba respondida. Y él dijo que no. Sí, entonces, si estaba respondida la pregunta, por qué? pasamos al siguiente GC. Yo que quiero compartir, a José Antonio le pasó ayer lo mismo. Es tan potente cuando la gente vota por ti que el peso del mandato es muy fuerte. Y especialmente los más humildes y los más sencillos, que son los que más sufren. Cuando alguien pone tu confianza en ti, está bien. Tiene que estar a la altura de eso. Sí, pero era una pregunta que fue respondida. ¿Free repe? Sí. Gracias, Gonzalo, por la pregunta. Ahora sí, Gabo. Oye, Gabo, yo supongo que el regalo de matrimonio que te hizo Rodolfo Carter cuando era alcalde lo tienes muy bien instalado en tu casa. Porque lo está pidiendo de vuelta. Está instaladísimo PRI, pero no puedo contar en qué parte de la casa. Pero está instalado. Oye, pero yo tengo otra pregunta. Eso es más importante que el regalo. Cuenta cuál era el regalo, porque después de eso quizás quiera pensar la gente. Toda la razón, no lo había pensado. Cuenta, por favor, cuál era el regalo. Bueno. El que vio el programa ese día en vivo sabrá. El que lo vio en vivo sabe qué regalo fue. Era bonito regalo, tenía un valor porque fue en vivo y en directo. Pero igual lo pueden colocar en cualquier parte. Era muy lindo, todavía está puesto, si es verdad. Ah, ya, está muy bien. Aclarado ese punto. No, sí. Oye, yo tengo otra pregunta, Pri. Y esta me voy a poner serio. ¿Por qué? Yo llegué a este programa cuando todavía habían elecciones entre Boric y Kast. Yo era reportero en este mismo matinal y todo bien. En estos 4 años, ojo, en estos 4 años, a nosotros no se nos ha invitado a tomar desayuno con el presidente. Rodolfo Carter, ¿tendrá alguna información si es que esta vez nos van a invitar? Sí, te van a invitar Esas todo el rato. conversaciones en off. Pero vamos a invitar a Gonzalo. Vamos a invitar a Gonzalo, porque después que no te sabían, no. Hay que dejarlo grabado porque le cambiaste el nombre, Gabo. Hay que dejarlo todo firmado. Gabo, quedó muy dolido porque le cambiaste el nombre. Por favor, aquí las excusas, las disculpas. Por favor, para superar este momento. Mira, las disculpas siempre van a estar, querido senador Rodolfo. Siempre van a estar. Usted sabe que lo acompañábamos en la Florida cuando usted era alcalde. Sí. Lo acompañábamos siempre. Yo llegaba muy temprano, tomamos desayuno más de una vez. Así que esto solamente fue un lapsus por el calor, el cambio de temperatura entre Buin y el centro de Santiago, que no es fácil andar corriendo así, que parecíamos Alf en la intro de Alf, corriendo al interior de la casa donde estaba haciendo el desayuno de José Antonio Kast, pero lo logramos y llegamos al Palacio de la Moneda. Así que disculpe, por favor. Disculpa. Oye, querido Gabo, el desayuno va, de todas maneras. Yo creo que Gabo ahí tiene que hacer un llamado de atención, porque ha habido muchos desayunos con periodistas en La Moneda y por alguna razón no lo han invitado a él. No, porque ya no forma parte de la copucha, por eso no lo han invitado. Es que es una cosa personal. Está como reportero, está reportero, es una cosa personal. Exacto. Ya no forma parte de la cuando la noticia hay una razón de por qué no ha asistido entonces cuando a los la noticia nos conviene. No, pero yo sí puedo decir con conocimiento de causa que, por ejemplo, los desayunos o los encuentros con la prensa internacional
fueron hasta el gobierno de Piñera y no se realizaron durante el gobierno de Gabriel Boric. O sea, efectivamente una administración que se enclaustró un poco más a estos encuentros con los periodistas. Y tampoco ha hecho la tradicional rueda de prensa con la prensa extranjera, ni la han convocado el presidente electo José Antonio Kast, que era otro rito que había y tampoco se ha realizado.